estén aquí, los extrañamos, pero vamos a continuar con un trabajo que tenemos que hacer. Si eres cristiano, tienes que hacer este trabajo, es la misión de Cristo. En esta temporada de vacaciones, de festejo de Pascua, vimos por qué vale la pena luchar, ¿no? Por qué vale la pena involucrarnos a la misión de Cristo. Porque Cristo en la Pascua vimos que nos rescató de todos nuestros enemigos y junto con eso te trajo muchos regalos. Ciudadanía celestial, o sea, olvídate de ser ciudadano de Estados Unidos. Ahora eres ciudadano del cielo, hijo de Dios. Ya para empezar, vas de gane. Libertad de tus deudas, enamorarte de la persona correcta, salud mental, salud física y muchas cosas más. Bendición a 1000 generaciones para abajo y tantas cosas. Tantas cosas que hizo Jesús por nosotros, lo festejamos en la Pascua. Pero la semana pasada vimos que no nos llevó al cielo inmediatamente, nos dejó aquí y tenemos un encargo. Si queremos las bendiciones, también tenemos que abrazar las responsabilidades. Y el pastor Abraham nos estuvo predicando sobre esta palabra que nos dio, que fue dada a Josué cuando lo sacan al pueblo de Israel. Lo sacan de Egipto, muere Moisés, viene esta palabra para Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. Ya vimos de qué se trató. Entonces estamos viendo que Dios, en su diseño de salvarnos, nos lleva a un lugar donde vamos a tener eventualmente experimentar esta especie de guerra. ¿Okay? Obviamente no es una guerra física, a golpes, a espadazos. A los israelitas les tocó, más o menos, físico, pero a nosotros el contexto que nos toca es una guerra espiritual. ¿Qué quiere decir guerra espiritual? No es agarrarse a golpes con el diablo, ni a espadazos. Es una guerra de argumentos, mi hermano. Ideas, pensamientos. Los demonios son seres espirituales, muy inteligentes. Y la única manera de no caer en sus garras es con una sabiduría divina. Si tú quieres ganarle a los demonios con tu sabiduría, vas a perder. Ellos te llevan ventaja. Recuerda que eran ángeles, seres de luz muy sabios. Uno no le puede ganar a los demonios. Ellos te van a convencer con argumentos seductores. Para ganar esa batalla necesitamos sabiduría divina, conectar con la palabra, con el verbo, con Jesús. Por eso el pastor Abraham nos dijo la clave: esforzados y ser valientes. ¿Ok? Hoy vamos a ver unos matices que tenemos que entender, porque sí, Jesús nos sacó de Egipto, nos da privilegios, pero tenemos que entender que estamos aquí en la tierra todavía y vamos a experimentar guerra. Y si no estamos preparados, algunos pueden perder. Pero para eso nos reunimos, para nutrirnos de la palabra y que nadie pierda. ¿Ok? Voy a leer Josué 7, del 1 al 5. Lo voy a leer todo. Después oramos y empezamos con lo que Dios tiene para nosotros. Esto fue ya después de que empezaron a tener ciertas batallas, después de que Josué recibió el mandato de que se esforzara y fuera valiente y que Dios iba a estar con él, así como Moisés. Fueron conquistando varios pueblos, ganaban y ganaban, pero llegó este día. Vamos a ver qué dice. Sin embargo, Israel, o sea el pueblo, desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Era cristiano, en pocas palabras. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué:
No es necesario que todos vayamos a Jai. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de ahí persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es a través de ella que tú nos alimentas, nutres nuestra alma, tú sabes nuestras necesidades. Tú nos has traído hoy para alimentarnos. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo con un mensaje de tu trono para tu iglesia. Espíritu Santo, ven. Te lo pedimos humildemente. Tú eres el maestro de todas las cosas. Tú sé el quien enseñe para tus planes, para tu gloria, para tus propósitos y para el bien de la gente que tú amas. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Necesito que vayamos viendo este patrón, cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con promesas hermosas. Algo que él iba a hacer lo cumplió, el evangelio. Se puede decir que es cuando tú te hiciste cristiano, cuando creíste. Dios te saca del reino de las tinieblas y te invita a llegar a una tierra prometida, un lugar que fluye leche y miel. Pero en ese proceso, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Si se fijan, ¿qué hizo Dios en el desierto con el pueblo? Le dio las tablas de la ley. Les dio su palabra. ¿Y qué sucede? ¿Qué dicen esas palabras? Si recuerdan la predicación del domingo pasado de nuestro pastor Abraham, entre esas cosas le decía en Josué 1, del 2 al 7, cosas como: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo así como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Pero en el versículo 6 dice algo como: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que dio Moisés, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Hay que ser inteligentes para recibir esta palabra, hermano. No basta que Dios te haga hijo, te saque de Egipto. Tienes que saber que va a haber un proceso, un desierto, se puede decir esta vida, donde en esta vida Él te va a dar su palabra. Y las mismas palabras que le dijo Josué, se las dice hoy a su iglesia. Las mismas. No tengas miedo, no te fallaré, no te abandonaré. Pero a la vez te dice: no te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto uno, por más hijo que sea, se desvía, se separa, es negligente de la palabra, ¿qué va a pasar? No te irá bien en todo lo que hagas. Hermanos, la palabra de Dios, lo voy a repetir, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Se cumple, no es un cuento de hadas, es la palabra de Dios. Si Dios dice: no te separes de esta palabra y en todo lo que hagas te irá bien, va a pasar. Por eso Josué con su ejército iban ganando y ganando y ganando y ganando en la vida. Pero pasó que un día una persona que se llamaba Acán, se le ocurrió ser negligente con esas instrucciones. Fueron a la guerra y les mataron a 30 y tantos. Le fue mal. ¿Dios es malo?
¿Josué era malo, el pastor de ese pueblo? ¿Dios es débil? ¿Dios no cumplió su palabra? ¿Qué está sucediendo? Nosotros nos alejamos, somos negligentes de su palabra. Y por más hijo que seas, por más uva que seas, si te desconectas de la fuente principal, no te puede ir bien. No te puede ir bien. Por eso, tu Padre que te ama te dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Instrucción, esa palabra es importante. De hecho, la Torá es el significado de la Torá, instrucción. Nosotros creemos que significa ley. Está mal traducido, en realidad es instrucción. ¿Y para qué nos instruye? Para no equivocarte. ¿No quieres que te vaya mal en la vida? Necesitas meditar constantemente en este libro, instruirte para que te vaya bien. Para que te vaya bien. ¿Quién quiere que le vaya bien aquí en la vida? ¿Quién quiere leer la Biblia todos los días de su vida? ¿Seguros? No puede convivir una sin la otra. Pero pastor, qué extremo, ¿me está diciendo que quiere que me relacione con ese libro todos los días? Sí. ¿Me está diciendo que si no me relaciono con el libro de Dios, que es el verbo, que es Jesús, no me va a ir bien en la vida? Sí. Pero eso es muy extremista. Sí. Eso es la verdad. Esa es la verdad. Si tú te separas de Jesús, te va a ir mal en la vida. No tienes que ser perfecto, tienes que estar unido a Él. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Ustedes qué creen que significa prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas? ¿Qué significa? Ejemplos: casa bonita, trabajo que te encante, casarte con la persona correcta, hijos bendecidos, salud física, mental, una relación correcta con Dios. Bueno, todo eso es parte de que te vaya bien y que te prospere en la vida. Pero solamente así. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque yo estaré contigo. Es por eso que en la iglesia, hermano, tienes que tomar como normal que tus pastores, tus líderes, se preocupen cuando no te apareces. ¿Ok? No es porque seamos regañones, ni religiosos, ni santurrones. Es porque sabemos que si tú no estás conectado y estudiando constantemente de la palabra de Dios, no te va a ir bien. Si te damos poquita carrilla es porque te amamos. Ponte en nuestro lugar. Cuando de repente no vemos tu carita por aquí, una vez, decimos, bueno, una vez. Pasa. A mí me puede pasar una emergencia, algo. 2 veces, bueno, a lo mejor 2 veces. 3 veces, ya es tendencia, 3 veces. Y me preocupa que te vaya mal en la vida. Mi responsabilidad como pastor de esta iglesia es que te vaya bien. Y yo no puedo hacer que te vaya bien. ¿Sabes quién puede hacer que te vaya bien? Dios. Pero tú tienes que estar unido a Él. Entonces, en una iglesia es normal que tus pastores te digan, hey, ¿no has venido? Intenta venir. Por otro lado, si no te lo hemos dicho, tampoco no lo tomes como que no me aman. O sea, danos chance. O sea, ¿dónde nos hacemos? ¿O te decimos o no te decimos? A veces simplemente tenemos que escuchar al Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo me dice, ¿sabes qué? No le digas. Si le dices, se va a ondear y va a venir menos.
A veces por eso no te decimos, porque te amamos. Pero si te decimos, vas a huir más. Y yo no quiero que huyas de la palabra de Dios, porque yo quiero que te vaya bien. Amamos a todos, al que le decimos y al que no le decimos. Tenemos que tener madurez como iglesia, entender qué es lo que sucede. Ya sea que tus líderes te digan por qué no has venido, o no te digan por qué no has venido, tienes que saber que tus líderes te aman y quieren que te vaya bien en la vida. Y solo te va a ir bien en la vida si estudias constantemente de la palabra de Dios. Y cuando ya una persona no viene en tendencia, ¿qué me dice a mí? Que no está leyendo la palabra de Dios en lo individual, en su casa. Porque si la leyera, se toparía un versículo por ahí que le diría, congrégate. Lección número 1 de lo que estamos viendo aquí. Este es un misterio. Fíjense cómo la instrucción fue para Josué. El que desobedeció fue Acán, pero la consecuencia la experimentó todo el pueblo. Repito el misterio. La instrucción fue para la cabeza, desobedeció otro, y todos fueron afectados. Así pasa en la iglesia y así pasa en la familia. Dios, otro misterio, Dios ve una unidad. Tú no eres el llanero solitario, ni el pastor, ni nadie. Dios ve una iglesia. La instrucción va para los líderes. Hey, lean mi palabra, congréguense, adoren. Pero con que uno sea negligente, va a afectar a todo el mundo. Así sucede. Así es el pecado. Aquí te tenemos que decir qué es el pecado. Es algo que mancha y afecta a tus próximos, a tus prójimos, especialmente a tus más queridos. El mundo te va a decir que el pecado está cool, que de hecho Las Vegas es la ciudad del pecado y que es súper padre y que el infierno va a estar muy padre, todos pecando, tus artistas favoritos y tú. El pecado es destrucción y destruye. No puedes pecar en el vacío y no afectar a los demás. Dices que amas a tus hijos, pide ayuda para dejar de pecar. Lee la palabra para que te sepas arrepentir, porque el pecado afecta a todos, a tus próximos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos principalmente. Y en una iglesia afecta a toda la iglesia local. No va a afectar a los de ahí enfrente. Bueno, fuera, ¿no? Me porto mal y que se queme otra iglesia. No, si yo estoy mal, mi iglesia local va a sufrir las consecuencias. Mi iglesia local no va a crecer. Los planes que estaban para esta iglesia que fluyera leche y miel, se van a detener por una persona. Este es un misterio revelado. Por eso no podemos estar a gusto con una iglesia donde los líderes aparentemente estén bien y que alguna oveja se quede atrás. No. Dios ve a una iglesia, es una unidad. Él va a venir por una iglesia unida. Tenemos que estar unidos. Hay hermanos, tristemente, que pueden pasar 10, 15, 20 años y todavía dicen, ustedes. No es ustedes, son nosotros. Somos una iglesia. Porque cuando venga Jesús por su iglesia, ahí sí vas a querer, ¿no? Ahí estar con la iglesia. Tienes que ver a la iglesia como parte de ti. Si tú todavía no ves a la iglesia como parte de ti, tienes que hacer un cambio aquí. Que Dios te cambie aquí. Voltea a ver a los que tienes alrededor. Acostúmbrate para verlos hasta la eternidad. Si no eres capaz de eso, algo está mal aquí todavía. La instrucción va para Josué, desobedece a Acán y la consecuencia aparentemente la sufren unos que ni la debían ni la temían, pero eran parte del cuerpo. Tienes que entender eso. Dios es injusto, ¿no? Está pasando
justicia. Por eso vemos que cuando hay armonía entre los hermanos hay una gran bendición. Lo decimos constantemente en esta iglesia. Donde hay armonía y unidad, hay una bendición increíble. En las familias, cuando los padres están en armonía, fluye una bendición. Es un diseño que así funciona. Por eso, los que están solteros, únanse con alguien con quien puedan estar en armonía. Si no, lo vas a lamentar toda tu vida. Entonces el pecado afecta a los que más amas. Y tenemos que darnos cuenta que todos tenemos potencial de afectar a los que más amamos, sin la palabra de Dios. Un pastor que es negligente con la palabra de Dios y su relación con Dios es capaz de afectar a su iglesia. Igual un padre de familia. Todos tenemos un gran potencial de afectar a la vida de los demás. Y ese potencial se destruye cuando nos unimos a Cristo, cuando abrazamos la palabra de Dios todos los días. Dios quiere que tú seas una fuente de bendición. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra, a veces lo decimos muy fácil. Quiere decir que la normalidad en el mundo es que vivan en maldición. Es difícil vivir en bendición. Y Dios quiere que tú seas un agente de bendición, que tú seas una luz, que seas diferencia, pero para eso necesitas leer la palabra de Dios, tener comunión con Cristo diario, para que seas una fuente de bendición. Apenas estamos poniendo la plataforma, ¿ok? De lo que es el mensaje de hoy. Entonces, ¿qué estamos viendo? Dios nos saca a un desierto, nos da su palabra, y en esa palabra está el potencial para bendecirte. Si nos separamos de su palabra, obviamente nos puede ir muy mal, pero si estamos en esa palabra, vas a vivir en un oasis de bendición. ¿No me crees? Fíjate lo que dice Salmos 135, del 5 al 7. Esto que voy a leer es simplemente plataforma para que veas el carácter de Dios. Esto es tu vida unida al Señor. Fíjate quién es el Señor. A quién te estoy pidiendo que te unas todos los días en oración y en lectura de la palabra. A este ser es al que te pido que te unas. Dice, yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios, con D minúscula, o sea, cualquier otro ser espiritual, cualquier otro demonio. Te estoy pidiendo entonces, fíjate hermano, que te unas al ser más poderoso del universo. El Señor hace lo que le place. Te estoy pidiendo que te unas a un Dios que pueda hacer lo que sea. ¿Tienes un problema? Si estuvieras unido al Señor, tu problema no es nada. El Señor hace lo que le place. Por todo el cielo, número 1, y toda la tierra, número 2, y en los océanos, número 3, y en sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. ¿Hay algo más grande que Dios? No hay nada más grande que Dios. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los océanos, ni en las profundidades. Tu problema está en una de esas 4 dimensiones. Y Dios es más poderoso que esas cosas. Fíjate, Apocalipsis. Estás diciendo, no, pero ese es Dios. Pero Jesús, fíjate que dice Apocalipsis 5, del 11 al 13. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban ante un potente coro.
Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir, número 1, el poder. Número 2, las riquezas. Número 3, la sabiduría. Número 4, la fuerza. Número 5, el honor y la gloria y la bendición. Entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. ¿Qué estamos viendo aquí? Toda la creación rendida. Para que alguien adore a algo, quiere decir que esa persona que adora lo respeta y lo ve más grande. Y aquí estamos viendo que en Apocalipsis va a haber un momento donde todo ser creado, toda cosa que te asusta, mi hermano, va a doblar las rodillas ante Jesús, porque van a reconocer su grandeza, lo van a respetar, aunque no lo quieran, van a tener que sucumbir ante Él. Y ante Él es a quien yo te estoy pidiendo que te unas todos los días. Sus promesas no son huecas. Cuando Él dice que todo te va a ir bien, es porque Él tiene el poder de que te vaya bien. Él está encima de todo. Para adorar algo, lo tienes que considerar superior. Jesús es superior a todo. Dios es superior a cualquier temor que puedas tener. Fíjate, Hebreos 2, del 13 al 15. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué está diciendo aquí? Esto está diciendo algo muy fuerte. Jesús, ¿qué? Destruyó a través de su muerte en la cruz al diablo y a la muerte. Jesús es muy poderoso, los destruyó. El diablo técnicamente ya no tiene poder sobre ti. Ahí dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Pero si estamos viendo la grandeza de Dios, el poder de Dios, surgen preguntas actuales como: el otro día pasé por aquella iglesia y me dijeron que esa iglesia se destruyó porque el diablo se metió con el pastor y pasó algo. Aquel matrimonio, el diablo lo destruyó. Aquella persona era cristiana, ¿no? Sí, pero se metió en drogas y el diablo lo destruyó. Se me ponchó el carro el otro día porque el diablo quería que llegara tarde del trabajo y me corrieran. ¿Por qué, si Dios es tan poderoso, vemos hoy en día que el diablo se mete a las iglesias, que el diablo se mete a los hogares? ¿Por qué, si Dios es tan poderoso y Él nos invita a vivir en esa bendición, porque sigue habiendo iglesias destruidas por el diablo? Porque siguen habiendo hogares destruidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Y por qué en los cristianos que no nos dio ese poder? Fíjate lo que dice Lucas 10:19. Y hablamos de todo el poder que tiene Dios. Y lo tremendo es esto que te voy a decir. Él te da autoridad. Fíjate lo que dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Otra vez las mismas palabras que fueron a Josué. Nada te hará daño. Cuando dice pueden caminar entre serpientes y escorpiones, no se refiere a los insectos y a los animales desagradables nada más. Está hablando de algo espiritual. Las serpientes, ya sabemos quién es la serpiente antigua.
Los escorpiones representan todos los demonios. Jesús, ya vimos quién es. Él está por encima de todo y Él da autoridad. Él te invitó cuando te sacó de Egipto y te hace hijo del Padre. Te da esta autoridad, te embiste con esta autoridad. Pero si no sabemos qué es autoridad, pues te vale, ¿va? ¿Y de qué me sirve? Te voy a dar un ejemplo muy burdo, pero nos ayuda a entender la autoridad. Por ejemplo, si viene un camión de 6 toneladas directo ante una persona, ¿quién va a ganar? ¿La persona o el camión que pesa 6 toneladas? Obviamente el camión, ¿no? Es más fuerte, más poderoso. Pero ¿qué sucede si a esta persona le pones un traje de tránsito con autoridad del gobierno estatal? Viene este camión de 6 toneladas que es más fuerte que este ser humano, pero él ahora tiene autoridad. Y él, aunque no tenga el poder, tiene autoridad. Y si le dice al camión detente, a ese camión más le vale detenerse. Porque si se atreve a desobedecer una orden de la autoridad, aunque él no sea más fuerte, se va a meter en problemas con todo el gobierno estatal. Cuando Jesús dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, Jesús te está diciendo, yo sé que tú eres más débil que los demonios que se quieren meter en tu iglesia. Yo sé que eres más débil que los demonios que quieren destruir tu matrimonio. Pero si te vistes de mí, te voy a dar autoridad para que los demonios y el enemigo no puedan entrar a tu vida. Eso es autoridad. Y puedas experimentar lo que el mundo allá afuera no puede experimentar. Una vida en libertad. ¿Por qué? Porque tienes autoridad y nada te hará daño. Ese es el diseño para los cristianos. ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué estamos haciendo mal? Algo hizo Acán. Que algo le hizo daño, ¿no es cierto? No nada más a él, a todo el pueblo. Y a veces los cristianos estamos un poco confundidos y somos negligentes con algunas cosas y damos oportunidad al enemigo de que venga y nos haga daño. La pregunta es, ¿entonces el diablo puede hacerle daño a un creyente? No, y sí, estamos aprendiendo, ¿verdad? No, aquí dice, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes, o sea, pisar al demonio y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Ahí está hablando, está revelando la palabra que el cristiano, el que vive en la bendición de Dios, en la atmósfera de Dios, tiene un cerco protector en su familia, en su vida, en sus negocios, en sus relaciones. El diablo no se puede meter contigo. Pero el demonio no tiene poder para destruir ese cerco protector. Pero hay diseños que uno puede romper y da lugar al enemigo. ¿Porque Dios es débil? No. ¿Porque Dios no es fiel a su palabra? No. Porque uno está adoptando diseños, patrones de comportamiento de Satanás y uno solo rompe esos códigos y abre la puerta al enemigo. Entonces Dios no es malo, Dios no tiene la culpa, Dios no es débil, no es que Dios no sea fiel a su palabra, es que nos deslindamos de la palabra, somos negligentes, pensamos que puedo faltar a la iglesia 4 meses y no pasa nada, pensamos que puedo dejar de leer mi Biblia y no pasa nada, pero en ese pensar que no pasa nada, rompes ese cerco protector. Entonces Satanás y sus demonios van a entrar con autoridad de la palabra de Dios. ¿No me crees? Fíjate que dice 1 de Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no puede hacerle nada a Dios, ni cosquillas. Nada. Es nuestro enemigo. Cuando uno está unido a Dios y a su palabra,
El diablo no puede hacerle nada a los hijos de Dios. Nada. Porque Dios es fiel a su palabra. Nada te hará daño. Entonces el diablo, por eso está como león rugiente, te ve y dice, híjole, no puedo entrar. Tengo hambre, me lo quiero comer, quiero destruir su matrimonio, quiero destruir esa iglesia, quiero destruir a sus hijos, quiero destruirlo. Pero no puede entrar a tu vida. Porque estás bajo la bendición de Dios. Pero aquí dice la palabra, estén alerta. ¿Qué es estar alerta? ¿Descuidar a tu iglesia local? No, eso no es estar alerta. Estén alerta. No dice, sean perfectos, sean santurrones, sean asustadizos. No. Muchas veces hacemos eso y ni viene en la Biblia. Lo que sí dice es, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es un acusador. ¿Un acusador? ¿Qué es un acusador? No es como un Kiko que anda ahí acusando al chavo con don Ramón. Un acusador, legalmente, bíblicamente, es un abogado. Alguien que viene con la ley. El diablo siempre anda con la Biblia. Siempre anda con la Biblia bajo el brazo, buscando a quién devorar. Buscando quién se sale del diseño de Dios, quién es desobediente para entrar a devorar. Es una lástima que el diablo esté más pegado a la palabra que nosotros. Fíjate qué dice Job. Atentos aquí. Aquí empiezo a predicar, ¿ok? Todo lo otro fue plataforma. Aquí voy a empezar con el mensaje de hoy. Todos conocemos un poco la historia de Job, ¿no? ¿No es cierto? Estaban en una corte celestial, vienen los seres, los hijos de Dios, los ángeles, a brindar su reporte y viene Satanás. No se metió de colado. Quiere decir que Satanás, aún para entrar ahí, tiene que pedir permiso. Se somete a Dios. Y entra y dice, Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección, lo que te hablaba, un muro de protección alrededor de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. ¿Qué está pasando aquí? El enemigo estaba viendo la vida de Job. Estaba viendo que realmente él estaba experimentando las promesas. Pero el enemigo buscó y buscó y buscó y encontró una fisura en la vida de Job. La Biblia nos dice que Job era justo, pero Satanás fue más observador. Fíjate lo que dice Job 1, del 4 al 5. Job, él era justo, él era íntegro. Pero fíjate lo que dice el 4. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Suena súper santo, ¿no? Se turnaban para preparar banquetes e invitaban a sus 3 hermanas para celebrar con ellos. En tiempos de hoy se la pasaban de pachanga en pachanga. Más que la palabra banquete suena como súper santo, ¿no? Pero en realidad eran puros festines. Exceso de comida, exceso de bebida y de quién sabe qué más. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, fíjate qué fiestones, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Fíjate qué estamos viendo, estamos aprendiendo varias cosas. Job era íntegro, pero el pecado de los hijos pecaban, esto no le afecta a mi papá. ¿No? Bueno, el pecado de los hijos hizo que Job se llenara de temor.
Y todos los días se hacía ofrendas. Ese señor era rico, pero se gastaba como $1,000 diario en ofrenda. Esas ya no eran ofrendas de amor. Esas eran ofrendas de temor. Nadie normal se gastaría $1,000 o más diario en ofrendas movidas por amor. Eso era puro temor. Entonces Satanás vio, y aquí soy. Esta persona, este Job, se salió de la palabra de Dios. Está viviendo en temor. Fíjate que dice Job 3:25. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me atemorizaba. Él temía en su corazón. La Biblia dice que el amor echa fuera todo el temor. Job, por el pecado de los hijos, dejó de vivir en el amor y empezó a vivir en temor. Empezó a desobedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no nos dice la palabra de Dios, no temas? No temas. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está diciendo la palabra de Dios, no temas. Es un mandato, no temas. Si tú rompes ese mandato y empiezas a vivir en temor, lo único que estás haciendo es te estás exponiendo a Satanás. ¿Por qué? Porque estás en contra de la palabra de Dios. Te estás saliendo del cerco de protección de la palabra de Dios. Así que la palabra de hoy para hoy, nosotros hermanos, es la palabra de Dios, tómala. No como algo religioso, sino como una carta de amor. Si Dios te dice, no temas, si tus pastores te dicen, no temas, no es una orden de que no temas, sino te voy a pegar. Es el diseño de Dios para tu vida, para que te vaya bien. Pero no nada más el no temas, todo lo demás que venga de la palabra de Dios no es porque alguien te quiere confiscar la vida, al contrario. Es la única manera en la que te puede ir bien. Por eso en esta iglesia, haciendo un paréntesis, un anuncio, hay un ministerio de imagen y de mercadotecnia. Por eso tenemos una página de internet, por eso tenemos un Instagram, todos los días subimos cosas. Tenemos un canal de YouTube, todos los días subimos cosas. ¿Por qué? ¿Porque queremos fama? No. Queremos que la palabra de Dios esté en ti. Queremos que no te alejes de la palabra de Dios. Queremos que te vaya bien en tu vida. Por eso todos los días te mandamos anuncios, mensajes. Pero yo sé que se hace callo y te llega el mensaje y ya ni lo abres ni lo ves. Pero es para ti, de parte de Dios. Cada anuncio, cada invitación a que vengas, no soy yo, no es el pastor Abraham, no es el grupo de mercadotecnia, es Dios. No podemos ponerle tu nombre a cada invitación, hacerlo tan personalizado, pero sí es personalizado, es para ti, cada mensaje. Y cuando tú lo entiendas, lo vas a compartir con los demás. Porque vas a entender que el único medio para bendecir a tus tíos, amigos, compañeros de trabajo es que ellos se unan a la palabra de Dios. Entonces estamos aprendiendo que Dios es todopoderoso y Él respalda su palabra. Cada palabra de Dios la va a respaldar, inclusive lo que va implícito. Si te alejas de la palabra de Dios, te va a ir mal. Porque su palabra dice, si estás unido, vas a prosperar, va a suceder. Si te alejas, te va a ir mal. Te estoy enseñando la palabra de Dios, el mundo espiritual así funciona. No te estoy condenando, te estoy diciendo lo único que puede bendecir tu vida. Fíjate que dice Juan 6:63. Jesús hablando. Solo el Espíritu da vida eterna.
Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida. Muchas veces la vida del cristiano se vuelve todo lo contrario. Puros esfuerzos en la carne, cero palabra de Dios. ¿Qué te va a pasar? Lo que le pasó a Can. Él quería prosperar en su vida, se clavó el oro que dijo que Dios no se clavaran y le fue mal. Y a veces así estamos, ¿no es cierto? ¿Quieres un esposo o una esposa? No voy a la iglesia, no leo la palabra de Dios, pero le echo ganas, me pongo bien guapo, bien guapa, salgo con todos y no lo encuentras. Quiero un gran trabajo, dejo de ir a la iglesia, no oro, mando currículums a todos lados, me preocupo, me peleo con todos. Esfuerzos tras esfuerzos, lejos de la palabra de Dios, no funciona. Problemas con tu esposo, con tu esposa. Le echo la culpa al pastor, les digo que vayan y oren, que me pongan aceite. El problema no está en la periferia, está en que estamos separados de la palabra de Dios. Por eso dice, solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. La palabra que yo les hablo son espíritu y vida. Créeme que cuando estés un momento diario en la palabra, Él te va a hablar y te va a decir qué hagas. No te estoy diciendo que estés todo el día orando, te estoy diciendo cómo funcionan las cosas. Primero oras, después escuchas y ahora sí, vas a accionar bien. Muchas veces lo hacemos al revés, ¿no es cierto? Fíjate que dice Juan 1, Juan 15, 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero pastor, ¿por qué no logro ese ascenso? Y se lo pido a Dios. Ore por mí. Miren, yo por más que ore por usted, si usted no está unido a la palabra, no va a pasar nada. Porque yo no soy más fuerte que la palabra de Dios para nada. Aquí está muy claro, si ustedes permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, solo así tus oraciones van a ser eficaces. Puedes pedir lo que quieran y les será concedido. Ojo aquí, esto es importante lo que te voy a decir. Entonces estamos viendo que el enemigo no puede hacerle daño a los hijos de Dios. Solamente es cuando el Hijo de Dios rompe el diseño de Dios, se pone en una situación vulnerable. Ojo aquí lo que voy a decir. Entonces Satanás no te puede maldecir, no tiene poder para hacerlo al Hijo de Dios, porque tú estás en el cerco de Dios. Pero sí es tramposo. ¿Y qué va a hacer? A través de sus demonios y personas influidas por demonios, los brujos y brujas modernos, sí hay, sí existen, simplemente que no son como en las películas, no van a llegar con un traje. ¿Sabes cómo son esos brujos y brujas? ¿Te acuerdas cómo empecé el sermón? Guerra espiritual, ¿qué es? Argumentos intelectuales. Los brujos y brujas modernas hoy en día son seres humanos que te van a inducir a que adoptes patrones de conducta muy seductores, contrarios a la palabra de Dios. Porque cuando tú adoptes esos patrones de conducta contrarios a la palabra de Dios, tú te vas a salir del cerco de protección de Dios y ahora sí, tú estás abierto a que te caigan todas las maldiciones. Búscate una esposa y un esposo que ame a Dios. Pero en esta serie de televisión se casó con la más guapa y el más rico. Pídele a Dios un buen trabajo y confía en Él. Pero mi amigo me está diciendo que si hago esta tranza me va a ir bien. En esta serie de televisión dicen que si me meto a este negocio ilegal, me va a ir bien. Estos son los verdaderos brujos y brujas de hoy en día. Pero ese artista lleva como 5 esposos. Pero aquel artista se droga y engaña.
Esos patrones de comportamiento te sacan de la bendición de Dios. Por eso tú te debes de esforzar para mantener tu palabra unida, tu mente unida a la palabra de Dios. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Mi hermano, te voy a decir algo que no te va a gustar, pero lo tienes que saber. En esta vida nada más hay dos maestros. Uno es la palabra de Dios con el Espíritu Santo y el otro es el dolor. Tú vas a elegir a cuál escoges. Si no vamos por el camino de la palabra de Dios, creyendo en fe, vamos a ir por el otro camino. Vamos a salir del cerco de protección y te va a doler. Porque ¿qué vimos? El enemigo anda como león y créeme, va a intentar darte unas mordidas y duelen. Dos maestros, dolor o palabra de Dios. Pregúntate, ¿qué te duele hoy en la vida? Pregúntate, ¿qué es lo que más me duele? Considéralo, llevarlo a los pies de Cristo, a la palabra de Dios. Mis hermanos, por eso el pastor Abraham y un servidor siempre estamos para ustedes con citas. Muchos de ustedes vienen y me dicen, pastor, ore por mí, si me está cayendo la familia, el matrimonio, el carro, todo. Ore por mí, ore por mí. Oye, espérame, ¿de qué hablas? O sea, platícame. Vamos a una cita, platicamos. Porque por más que ore por ti, capaz que tú estás adoptando un patrón del diablo. Y si tú no lo cambias, nada va a cambiar, ¿eh? Aunque te ponga aceite y pongas ajos y que te ore lo que tú quieras, si no, tú no cambias esos patrones de comportamiento que vienen del infierno, nada va a cambiar. Por eso siempre estamos a tu disposición los pastores. No es para regañarte, es para instruirte con la palabra de Dios, para que te vaya bien. Qué tremendo entender que cuando entiendes que el enemigo no tiene poder ante ti, no te puede hacer nada, no tiene autoridad, porque tú estás bajo la autoridad de Cristo. Él no te puede maldecir tan así, que fíjate esta historia tan tremenda. Balaam, de hecho Pedro y Judas hablan de él como un profeta falso, tremendo, un brujo horrible. Y a él fueron y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Quiero que maldigas al pueblo de Israel. Y él dijo, ¿sabes qué? No lo puedo maldecir. Ah, mira, ahora resulta que el brujo mayor salió santo. Y no fue por eso. No fue porque fuera santo, es porque entendía el plano espiritual. Él dijo, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, yo no tengo la capacidad, pero dame el dinero y te voy a decir cómo va a ser maldito ese pueblo. Ok, le dieron su dinero y él dijo, mira, yo no puedo maldecirlos, no tengo poder, pero te voy a decir el secreto. Júntate unas mujeres, las más guapas, las bañas, las peinas, como no son israelitas, se las pones a los hombres de Israel. Cuando se unan a ellas, ellos van a romper la palabra de Dios y ellos se van a maldecir a sí mismos. Ese es el trabajo del enemigo. Esa es la única manera que el enemigo tiene de llegar a tu vida, de romper el cerco de protección, que tú seas ignorante de la palabra de Dios y rompas los diseños de Dios. Tú por más que ores, si no aprendes la palabra de Dios, hay cosas que no se van a arreglar. Por eso dije, esta predicación era para gente grande. Estos detalles no se los dicen a ella. Fíjate que dice Efesios 4, del 26 al 27, otro diseño. Atención, hermanos, líderes, padres de familia, porque lo que aplica para la iglesia aplica para la familia. Este es un diseño, así funciona el plano espiritual. Además, no pequen, no fallen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo, ¿qué?
da lugar al diablo. Esto es palabra de Dios. El diablo anda con su Biblia, es un acusador, es un abogado, hasta eso legal. Él no viene y maldice a quien se le ocurre. Él anda como león rugiente, anda buscando dónde hay una iglesia donde se enojen, dónde hay una iglesia donde no se perdonen. A ver, ahí se enojaron, va el diablo. Y dice, esos hermanos se enojaron entre sí. Ok, nomás me voy a esperar a que se meta el sol y voy a esperar a ver si se perdonan. Y nomás está esperando, ya se metió el sol, sigue enojado, está esperando que se meta el sol. Se mete el sol y el diablo dice, de aquí soy. Me moría por entrar a esa iglesia, porque sobre esa iglesia había profecías, había llamados, había personas llegando a ese lugar. Pero ya se enojaron y ya se metió el sol. Y con la palabra de Dios, con la Biblia, yo voy a entrar con toda la autoridad que ellos me dieron a mí. Y podemos estar aquí adorando y cantando y todos bien prendidos, y ahí en la puerta Satanás tocando. Y va a ir un ángel, esos que nos cuidan, y va a decir, ¿qué pasó? Hola Satanás, ¿qué haces aquí? Voy a entrar. No puedes, son hijos de Dios. Va a sacar la Biblia y con la palabra de Dios, que es real y que se tiene que cumplir, los ángeles se van a mover. Tienes razón, Satanás, están enojados, te están dando un lugar. No deberías de tener un lugar. Aquí había un cerco protector, pero están enojados. Están despreciando la cruz de Cristo que pagó por todos los pecados. Te ganaste tu lugar, diablo, pásale. Por eso se destruyen las iglesias, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta de perdón. Por eso se destruyen los matrimonios. No te cases con alguien que no está dispuesto a aprender y aprender y aprender de la palabra de Dios. Porque la falta de conocimiento te va a hacer caer en diseños que te van a maldecir. Entonces uno va a ver, ¿y por qué no viene gente? ¿Y por qué el grupo de jóvenes no crece? ¿Y por qué el de mujeres se cae? ¿Y por qué el de los jóvenes tampoco? ¿Y por qué ya nadie viene? ¿Por qué nadie ofrenda? No, hay que reprender, hay que echar aceite, hay que poner hojitas de laurel, lo que sea, no sé, lo que se te ocurra. Y podrás durar horas orando en lenguas y lo que tú quieras, y Satanás sentado ahí. Y no se va a ir por más que ores hasta que el conflicto se solucione. Hasta que seamos obedientes a la palabra de Dios. Ámense, perdónense, considérense, sopórtense unos a los otros. En cuanto hagamos eso, lo corremos a patadas. Es más, no lo vamos a correr. ¿Sabes qué? El Señor lo va a reprender. Malaquías, ¿qué dice? Me han robado diezmos, tráiganlos y yo voy a reprender al devorador. Él los corre cuando estamos en su palabra. Mis hermanos, tenemos que amar su palabra. Tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos constantemente. La verdadera guerra de Satanás no es contra Dios, es contra nosotros. Fíjate que dice Mateo 12:25. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o familia dividida por pelearse se desintegrará. Palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Es Jesús hablando. Es Dios. Esto va a pasar sí o sí. En un equipo de fútbol, si hay división, se va a destruir. En una empresa, si hay división, se va a destruir. En la iglesia, mis hermanos, si empezamos a hablar mal unos de nosotros, si dejamos que el sol se meta y seguimos con el enojo, si no buscamos la reconciliación como Cristo la buscó, fíjense qué hermoso Jesús. Él no pecó y Él fue quien buscó el perdón. Él fue humillado en la cruz. Él buscó la reconciliación. Generalmente decimos, no, pues ya lo perdoné, pero no le voy a hablar. ¿Qué es eso? Ese no es el modelo de Jesús.
Jesús ni ofendió y buscó la reconciliación. Porque una iglesia dividida no prosperará. Una familia dividida no va a prosperar. ¿Quieres prosperar en la vida? ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no crece mi familia? Tienes que adoptar los diseños de Dios. No hay otra manera. Tenemos que estar dispuestos a que la palabra de Dios nos transforme. Y podemos amanecer citando ejemplos. Hubo una vez que hubo un desacato de los diseños de Dios. Vino un ángel y mató a 70,000 personas. Imagínate. ¿Qué podrían hacer? Estaban orando que se fuera la pandemia. No sabían qué pasaba. 70,000 muertos iban. Por más que oraran, no se iba a ir. Hasta que David modificó lo que había hecho mal. Se acabó. Tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos. Te digo, muchos dicen, oren por mí, por mi trabajo, por mi casa, por mis hijos, se están poniendo muy rebeldes. Por mi hija, por mi hijo, se van a quedar solteros toda la vida. Simplemente lo que tenemos que hacer es ir a la palabra y cambiar lo que Dios nos dice que tenemos que cambiar. Y todo lo demás es pan comido. No es nada. Dios sabe qué es todo lo demás y Él tiene el poder. Sigamos aprendiendo de su palabra. Fíjate, Efesios 6, ya casi para terminar. Te dije, todos estos conceptos hay que irlos ligando. El pastor Abraham habló de esto. Y todo implica una guerra espiritual, ¿no es cierto? Esto que tenemos que vivir en el desierto, pero la guerra es aquí, conceptos, diseños, argumentos. No comprarnos las estrategias de estos brujos y brujas modernos, estos modelos de vida, sino que tenemos que adquirir los modelos y patrones que enseña Dios. Fíjate, Efesios. Todos sabemos cómo termina Efesios 6 con la armadura de Dios, porque habla de guerra espiritual, pero pocas veces ponemos atención en los primeros versículos. Esto es guerra espiritual. Tenemos que tener cuidado. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y madre. Este es el primer mandamiento que contiene promesa. Si honras a tu padre y tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Por qué no me va bien en la vida? Tal vez estás deshonrando a tus padres. Tal vez si ya no están aquí, si ya fallecieron, tal vez hay un rencor. O si están aquí, simplemente también les guardas rencor, los desobedeces, no los honras, no los procuras. Tú solo te sales del cerco de bendición. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción, otra vez esa palabra, que proviene del Señor. Si te fijas, para que nos vaya bien en esta vida, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras relaciones personales. En nuestras relaciones personales tenemos que aplicar los diseños de Dios. Si no, no te puede ir bien en la vida. Esto es guerra espiritual. Honrar a tu padre y tu madre. Y honrarlo es amarlos, obedecerlos si tú todavía eres menor de edad o vives en su casa. Y si ganas dinero, tener algo para ellos, honrarlos con tus bienes. Padres, no puedes tener una buena vida si no eres bueno con tus hijos. Si no los instruyes, quiere decir que tú tienes que prepararte domingo tras domingo, estar en la iglesia para tener conocimiento de instruirlo, para que no peque, que no falle, que no se equivoque en la vida. Fíjate, versículo 5, esclavos, o sea, empleados, obedezcan a sus patrones terrenales con profundo respeto y temor. Muchos oran, vienen, pastor, ore por mí, me va muy mal en el trabajo. ¿Cómo eres en tu trabajo?
Porque yo por más que ore por ti, si llegas tarde, le robas a tu patrón tiempo, eres negligente, ¿cómo te va a ir bien? Si la palabra de Dios te está dando un cerco de protección para que todo te vaya bien, estás haciendo lo contrario. No me eches la culpa, no es mi culpa que te vaya mal. Yo puedo orar por ti, pero si tú desprecias la palabra de Dios, no te puede ir bien. Aquí está diciendo, no te está diciendo humíllate y sé un workaholic, no está diciendo eso, ¿verdad? Está diciendo simplemente, ten profundo respeto y temor, sírvanlos con sinceridad, como servirían a Cristo. Traten de agradarlos en todo tiempo, en el trabajo, no que en toda tu vida, no solo cuando ellos los observan, como esclavos o como servidores de Cristo. Hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo. Entusiasmo significa Dios con nosotros, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor, ¿quién? Lo recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Seamos esclavos o libres. Fíjate qué te está diciendo Dios. Tú trabaja como si fuera para Dios. El lunes, mañana, ya lo puedes aplicar. En tu trabajo, hazlo como si fuera para el Señor. Y Dios te va a recompensar. Él te va a dar el aumento que necesitas, te va a poner donde necesitas estar, te va a poner el trabajo que necesitas, pero mientras seas negligente y chafa en tu trabajo, te va a ir mal. Tú te estás poniendo fuera del cerco de protección. Y ustedes, patrones, amos, traten a sus esclavos o empleados de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen al mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Esto, mi hermano, es guerra espiritual. Conceptos intelectuales. Generalmente, ¿qué aprendemos afuera? Conceptos erróneos, de brujos. Sé flojo, sé negligente, hazte loco, quédate con el cambio, llega tarde, explotas a tus empleados, págales menos. ¿Y por qué está México como está? ¿Por qué somos de los países más pobres? Dios nos odia, no, diseños espirituales. Diseños espirituales. Versículo 10. Fíjate cómo se une con la guerra espiritual. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor. O sea, está hablando a soldados. Sean fuertes, mantengan su posición. Y en su gran poder, pónganse la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todo